Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que fue la última jornada de la UEFA Champions League. Hemos tenido una octava fecha de fase liguera verdaderamente impresionante. Es cierto que este nuevo formato de la Liga de Campeones no gustaba en un principio y seguramente a la mayoría siga no gustándole, pero lo que hay que tener en cuenta es que en esta última fecha, al estar todos los equipos relacionados con todos, obviamente tuvo muchísima más emoción que una última jornada de la vieja Champions en fase de grupos, porque ahí había equipos que ya estaban clasificados, otros que ya estaban eliminados y por lo pronto obviamente no había quizás tanta emoción. En esta oportunidad hubo conjuntos que se estaban luchando por ingresar a octavos de final, aquellos que no querían perder ese beneficio, otros que querían meterse en 16avos de final, otros que estaban buscando cierto resultado como para que su rival de cara a los playoffs sea el más conveniente posible, porque vamos a tener cruces verdaderamente interesantes. Mañana viernes se estará realizando el sorteo correspondiente y ya como previa el Manchester City va a estar viéndose las caras ya sea con el Bayern Múnich o con el Real Madrid en 16avos de final, ni siquiera va a ser en octavos, así que vamos a tener un duelo más que interesante para lo que será el mes de febrero y posteriormente en marzo, cuando ya estemos en octavos de final, también vamos a tener series verdaderamente atractivas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando en primera instancia todos los resultados de esta jornada número 8. Obviamente algunos partidos eran más importantes que otros, teniendo en cuenta que involucraban ya sean a uno o a dos equipos que estaban luchando por alguna de las circunstancias que mencioné anteriormente. Pero aún así fueron verdaderamente partidos más que importantes y interesantes los que se vivieron este día miércoles. Nunca en la historia de la Champions tuvimos 18 duelos por esta competición en un mismo día y en un mismo horario. Así que imagínense todo lo que se vivió en esta jornada en cuestión. Repasando todos los resultados, el PSV Eindhoven dio la sorpresa y le ganó en condición de local 3-2 al Liverpool. Si bien los de Arne Slot se mantienen como punteros de la fase liguera y obviamente se habían clasificado ya en la jornada anterior a los octavos de final, perdieron el invicto y no pudieron terminar esta primera instancia con el puntaje ideal. El Bayern Múnich derrotó 3-1 al Slavia Bratislava. Lo mismo hicieron los otros equipos alemanes. Por el lado del Borussia Dortmund se impuso en condición de local 3-1 al Shakhtar Donetsk, mientras que el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Sparta Praga. Tres resultados que hacen que los equipos alemanes estén en la siguiente ronda. Por el lado del Bayern y el Borussia estarán jugando los playoffs. Seguramente el Bayern querrá esquivar al Manchester City, mientras que por el lado del Bayer Leverkusen está entre los 8 mejores y sigue con esta senda muy positiva de la mano de Xabi Alonso. Continuamos repasando los resultados. El Arsenal, que también está directamente en octavos, derrotó 2-1 al Girona, que es el único equipo español que ha quedado afuera de la competencia. El Barcelona le había logrado dar vuelta el partido al Atalanta, sin embargo los italianos, que hicieron una enorme fase liguera, más allá de que quedaron en las puertas de meterse a octavos, le empataron sobre el final y el encuentro salió 2-2. Al Real Madrid no le alcanzó la goleada de visitante sobre el Brest 3-0 y se quedó en los playoffs, no pudo clasificarse directamente a octavos. El Manchester City estuvo eliminado durante más de la mitad de la jornada, no solamente de los octavos de final, sino de los playoffs en sí. Se ubicaba en un momento en la posición 26 de 36 equipos. Finalmente logró dar vuelta a su encuentro frente al Brujas, ganó por 3-1 y estará en la siguiente instancia del torneo. En el duelo de eliminados, el Estrella Roja venció de visitante 1-0 al Young Boys de Suiza. El Lille de Francia obtuvo la victoria más abultada de esta jornada de Champions, derrotó 6-1 en condición de local al Feyenoord. El Benfica necesitaba un triunfo para no correr riesgos y lo hizo nada más y nada menos frente a un equipo como la Juventus, que en su liga local se mantiene invicto. Sin embargo en la Champions, si bien estará en los playoffs, no lo está haciendo del todo bien. Los portugueses ganaron por 2-0. El Aston Villa empezó ganando por 2 goles de diferencia, el Celtic se lo empató, pero finalmente los ingleses se impusieron por 4-2. Quizás sea la gran sorpresa, ya que el Aston Villa se clasificó directamente a octavos. Dinamo Zagreb derrotó 2-1 a un Milan muy pero muy flojo. El Inter también estará en octavos de final, le ganó y goleó 3-0 en condición de local al Mónaco. El Sturm Graz y el Leipzig se vieron las caras en un duelo de dos equipos ya eliminados. Los austríacos ganaron en condición de anfitriones por 1-0. El Atlético Madrid
tenía que pisar fuerte en condición de visitante para asegurar su clasificación a octavos y lo hizo, le ganó 4-1 contundentemente al Red Bull Salzburgo. El Sporting de Lisboa y el Bolonia igualaron 1-1 y el Paris Saint-Germain, que había obtenido un triunfo más que importante la semana pasada derrotando al City, en esta ocasión volvió a ganar, lo hizo en condición de visitante 4-1 en Alemania frente al Stuttgart. Y vamos ahora a repasar las posiciones y después posteriormente voy a estar hablando del posible cuadro. Digo posible cuadro y no definitivo porque mañana viernes, como dije al principio, se estarán sorteando absolutamente todos los cruces. Así finalizaron las posiciones de esta UEFA Champions League en los primeros 8 partidos. Los equipos que se metieron directamente a octavos de final tienen variedad en las 5 ligas más importantes de Europa, teniendo en cuenta que hay 3 equipos de Inglaterra, 2 equipos de España y posteriormente hay un equipo italiano, uno alemán y uno francés. Liverpool terminó liderando más allá de la última caída, 21 puntos en esta fase liguera. Barcelona, Arsenal e Inter terminaron con 19 puntos en el segundo lugar. Los catalanes, por diferencia de gol, terminaron siendo los escoltas del Liverpool. Muy importante esto de la diferencia de gol, porque no es lo mismo salir primero que cuarto, ni tampoco es lo mismo salir quinto que octavo. Todas las posiciones tienen su lugar adecuado de cara a lo que será el cuadro y el sorteo de este día viernes. Atlético Madrid en la quinta colocación con 18 puntos y con 16 los últimos que se terminaron metiendo directamente en octavos: Bayer Leverkusen, el Lille y el Aston Villa. Por lo pronto, los equipos que estarán en 16avos de final serán los siguientes: el Atalanta con 15 puntos, misma cantidad de unidades que el Borussia Dortmund, el Real Madrid, el Bayern de Múnich y Milan, en ese orden según la diferencia de gol que obtuvieron en esos 8 partidos que han disputado. Con 14 terminó el PSV Eindhoven, con 13 unidades el Paris Saint-Germain, que venía muy mal en la jornada anterior, antes de comenzar la séptima fecha, no estaba ni entre los 24 primeros y terminó en la primera mitad de la tabla, terminó en la posición 15, con la misma cantidad de puntos, 13, que el Benfica, el Mónaco, el Brest y el Feyenoord. Por diferencia de gol, los franceses terminaron arriba de todos estos. Juventus y Celtic, ambos con 12 puntos, y los últimos 3 clasificados con 11 unidades: Manchester City, Sporting de Lisboa y el Brujas. Este último equipo se vio beneficiado tras la enorme cantidad de goles en contra que recibió el Dinamo Zagreb, porque si bien el Brujas tiene -4 de diferencia de gol, el Dinamo Zagreb se terminó quedando afuera con 11 puntos también, pero con -8 de diferencia de gol. A su vez también quedaron eliminados y ya están afuera de todo tipo de competición europea en lo que resta de la temporada: el Stuttgart con 10 puntos, el Shakhtar Donetsk con 7, Bolonia, Estrella Roja y el Sturm Graz todos con 6, Sparta Praga con 4, Red Bull Leipzig, Girona y el Red Bull Salzburgo con 3, y los 2 equipos que perdieron los 8 partidos que disputaron en esta fase liguera de Champions, es decir, cayeron en sus 4 oportunidades en condición de local y también las 4 veces que jugaron de visitante: el Slavia Bratislava y el Young Boys de Suiza. Una fase liguera que quizás en su primera mitad no estuvo tan apasionante, de hecho fue bastante flojita, más allá de algún que otro encuentro interesante que tuvimos. El hecho de que también haya habido muchos duelos entre equipos poco poderosos hizo que las primeras fechas no estuvieran verdaderamente tan emocionantes como sí lo estuvo esta octava jornada. Se puede decir que esta fecha 8 reivindicó un poco lo que había sido el inicio de esta nueva Liga de Campeones. Obviamente hay que acostumbrarnos, ahora vamos a tener playoff en Champions League. Para los que seguíamos la UEFA Europa League quizás estábamos acostumbrados a tener esta ronda, pero para lo de Champions es algo totalmente nuevo. 24 equipos siguen en carrera, 8 ya están en octavos, los siguientes 16 van a tener que jugar los playoffs para meterse en la siguiente ronda. Y este es el cuadro de la Champions League. Para algunos será difícil de entender, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Obviamente con el sorteo ya definido que se estará llevando a cabo este viernes va a estar todo un poco más claro, pero por lo pronto vamos a intentar explicar un poco cómo se va a llevar a cabo esto. Por lo pronto lo que hay que decir es que Barcelona-Liverpool, uno va a ir de un lado y el otro del otro por ser el 1 y el 2. Lo mismo sucede con el Inter y Milan, con el Atlético Madrid y Bayer Leverkusen y el Aston Villa y el Lille. Por lo pronto vamos a empezar a explicar desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Como ven ahí, Mónaco, Brest, Paris Saint-Germain, Benfica.
Mónaco y Brest se van a estar enfrentando a uno de los dos equipos de abajo, es decir, que los cruces correspondientes podrían llegar a ser Mónaco contra PSG, Brest contra PSG, Mónaco contra Benfica o Brest contra Benfica. Eso sucederá del lado izquierda a arriba o también puede suceder del lado diestro de la parte de arriba. A su vez, los que ganen esos enfrentamientos estarán enfrentándose a Barcelona o el Liverpool. Lo que se definirá con el sorteo es qué enfrentamiento va del lado izquierdo y qué enfrentamiento va del lado derecho. Posteriormente tenemos Sporting de Lisboa, que estará enfrentándose al Atalanta o al Borussia Dortmund, y el Brujas, que también estará enfrentándose al Atalanta o al Borussia Dortmund. Un equipo irá con uno y el otro irá con el otro. El ganador de ese enfrentamiento, uno se estará enfrentando al Lille y el otro se estará viendo las caras contra el Aston Villa. A su vez también, lo mismo que mencioné antes, se estará viendo qué cruce irá del lado izquierdo del cuadro y cuál serie irá del lado derecho. Lo que hay que tener en cuenta es que uno de estos dos se va a estar enfrentando en cuartos de final, ya sea con el ganador de todos los que salgan victoriosos de Liverpool, Barcelona, PSG, Benfica, Mónaco, Brest, y a su vez el otro se estará enfrentando con los que estén del otro lado del cuadro. Verdaderamente parece complicado de explicar, pero por lo pronto con el sorteo ya va a haber muchas más facilidades. Y acá es donde viene quizás lo más interesante, porque Manchester City se enfrentará en playoff contra el Real Madrid y el Bayern Múnich. El que no se enfrente al City se verá las caras contra el Celtic de Escocia, es decir, uno saldrá ganando, ya sea el equipo español o el conjunto alemán, mientras que el otro saldrá perdiendo. Obviamente que los dos pueden ganarle al City, pero entre elegir ya sea al equipo de Guardiola o al conjunto escocés, me imagino que la mayoría elegiría al Celtic. A su vez, quien termine de ganar alguno de estos enfrentamientos se enfrentará en la siguiente ronda al Atlético Madrid o al Bayer Leverkusen. Y por último, la Juventus podría verse las caras contra Milan o PSV y Feyenoord también contra Milan o PSV, es decir, podemos tener un choque de italianos si es que Juventus se enfrenta al Milan o un choque de neerlandeses si es que el Feyenoord se ve las caras con PSV. Inclusive podría darse el hecho de que Juventus se enfrente con Milan y el ganador de esa llave tenga que enfrentarse con Inter en octavos de final. El otro equipo posible para verse las caras en esa instancia es el Arsenal de Inglaterra. Recordemos que se estarán jugando los playoffs ahora en el mes de febrero, los octavos de final serán en el mes de marzo, los cuartos de final en el mes de abril, las semifinales última semana de abril y primera de mayo, y la gran final del torneo se llevará a cabo el sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. Tuvimos una octava jornada espectacular. Es cierto que lo negativo, dentro de todo lo positivo que mencioné, es que al haber 18 partidos que se jugaron a la misma hora, y la realidad es que no se pudieron observar todos y hubo verdaderamente encuentros más que interesantes. Después obviamente en el resumen todos nos enteramos de cómo fueron cada uno de los resultados, pero por lo pronto por lo menos tuvimos una jornada más que interesante que logró un poco resumir lo que yo creo que quería la UEFA a la hora de modificar este formato de Champions. ¿Fue suficiente? Y yo creo que habrá que acostumbrarse, porque también es verdad que las jornadas que tuvimos en septiembre, en octubre, en noviembre, inclusive la sexta de diciembre, fueron todas bastante aburridas, más allá de algún que otro partido, como mencioné en el video interesante que tuvimos, como aquel duelo entre Milan y Real Madrid, aquel Barcelona contra el Bayern Múnich. Ha sido poco en general, pero en esta octava fecha hemos tenido verdaderamente de todo. El Manchester City a punto de quedar eliminado y terminó clasificándose, duelos más que importantes, el partido entre Barcelona y Atalanta fue muy pero muy bueno, y en general la mayoría de los duelos de esta última fecha estuvieron más a la altura de las circunstancias de lo que se esperaba. Ahora nos espera un sorteo este viernes y posteriormente en el mes de febrero la instancia de los playoffs.